El silencio de la casa de la reina se rompe de una forma casi imperceptible, como si el propio edificio presintiera que algo está a punto de cambiar para siempre. Begoña, con el rostro pálido y la respiración entrecortada, intenta mantenerse serena mientras una oleada de dolor le atraviesa el cuerpo y le recuerda que el tiempo se ha agotado. No es un dolor cualquiera, no es una molestia pasajera, es la certeza física de que su vida está a punto de dividirse en un antes y un después. Cada contracción le arranca un gesto de tensión, pero también una determinación silenciosa que ha ido creciendo en ella durante meses de miedo, dudas y soledad emocional. Mientras tanto, Andrés observa cada uno de sus movimientos con una mezcla de preocupación y ternura que no se permite verbalizar. Se mueve por la habitación con pasos contenidos, cuidando cada gesto, como si temiera que cualquier ruido brusco pudiera romper el frágil equilibrio que rodea a Begoña en ese momento decisivo. Él sabe que no debería estar ahí de esa manera, que su presencia podría interpretarse como algo más de lo que es, o de lo que se permite sentir. Sin embargo, no puede apartarse. Hay algo más fuerte que el deber, algo que lo empuja a quedarse, a sostenerla con la mirada cuando el dolor se intensifica. Begoña intenta respirar siguiendo el ritmo que le enseñaron, pero la ansiedad se filtra entre cada inhalación. No deja de pensar en todo lo que ha pasado para llegar hasta aquí, en las decisiones que tomó creyendo que eran las correctas y que ahora la han dejado sola en el momento más crucial de su vida. Porque Gabriel no está, su ausencia pesa más que cualquier palabra no dicha. Digna intenta localizarlo, repite llamadas que no obtienen respuesta, y cada intento fallido añade una capa más de inquietud al ambiente. Nadie quiere decirlo en voz alta, pero todos empiezan a temer lo mismo. Luz llega a la casa con la urgencia que solo tienen quienes entienden la gravedad del momento. Sus manos firmes y su voz segura se convierten en un ancla para Begoña, que se aferra a su presencia como si fuera la única certeza en medio del caos que siente por dentro. La doctora examina a Begoña con rapidez, confirmando lo inevitable. El parto ha comenzado y no hay margen para dudas ni demoras. Cada minuto cuenta, y Luz lo sabe. Andrés también lo entiende cuando ve la expresión seria de ella, una seriedad que no deja espacio para falsas esperanzas. En otra ciudad, a muchos kilómetros de distancia, Gabriel disfruta de una realidad completamente distinta. En una habitación de hotel en Madrid, el ambiente es íntimo, casi irreal, como si el mundo exterior no existiera. María lo observa con una sonrisa que mezcla complicidad y desafío, consciente de que están cruzando una línea que ya no tiene retorno. Gabriel se muestra relajado, incluso satisfecho. Habla de negocios, de estrategias, de cómo todo está encajando según sus planes, mientras ignora deliberadamente cualquier pensamiento que pudiera llevarlo de vuelta a Toledo. No pregunta, no se interesa, no muestra la menor inquietud por su esposa. María, por su parte, siente una mezcla peligrosa de poder y vulnerabilidad. Sabe que este encuentro no es solo una traición sentimental, sino una confirmación de que ocupa un lugar privilegiado en la vida de Gabriel. Y aún así, en el fondo, no puede evitar preguntarse cuánto durará esa posición. De regreso en la casa de la reina, el dolor de Begoña se intensifica. Cada contracción parece arrancarle un trozo de energía, pero también despierta en ella una fuerza primitiva, casi instintiva. Aprieta la mano de Luz con desesperación, mientras Andrés intenta mantenerse firme a su lado. Él le habla con suavidad, recordándole que no está sola, que todo va a salir bien, aunque por dentro sienta un miedo profundo. No es solo por el parto, sino por lo que vendrá después, por la certeza de que la llegada de este niño cambiará dinámicas que ya estaban rotas. Cuando finalmente las aguas se rompen, el tiempo parece detenerse. Hay un instante de tensión absoluta, seguido de una actividad frenética pero controlada. Luz da instrucciones claras, Andrés obedece sin cuestionar, y Begoña se entrega al proceso con una mezcla de dolor y determinación que la deja exhausta. En medio de ese esfuerzo titánico, los pensamientos de Begoña se dispersan. Recuerda los momentos en los que creyó que Gabriel sería un apoyo, un refugio frente a los fantasmas del pasado. Ahora, esas ilusiones se desmoronan con cada segundo que pasa sin noticias de él. El llanto de un bebé irrumpe en la habitación como un golpe de realidad. Es un sonido pequeño, frágil, pero cargado de una fuerza emocional imposible de describir. Juan ha llegado al mundo, ajeno a las tensiones, traiciones y silencios que lo rodean desde antes de nacer. Begoña rompe a llorar al escucharlo, no solo por la emoción del nacimiento, sino por todo lo que ese llanto representa. Es vida, es esperanza,
pero también es una responsabilidad inmensa que ahora recae sobre ella de una forma más clara que nunca. Andrés se acerca con cautela, observando al recién nacido con una expresión que lo desarma por completo. Hay algo en ese pequeño ser que despierta en él una ternura inesperada, un deseo profundo de proteger, aunque sepa que ese papel no le corresponde oficialmente. Luz le entrega a Juan a Begoña, y el contacto piel con piel crea un vínculo inmediato. En ese instante, todo lo demás parece desaparecer. No importa dónde esté Gabriel, ni qué decisiones haya tomado. Solo existe ese niño y la promesa silenciosa de que ella hará todo lo posible por darle un futuro mejor. Sin embargo, la realidad no tarda en imponerse. Begoña sabe que este momento de calma es efímero, que las preguntas y los conflictos volverán con fuerza. Porque Gabriel tendrá que aparecer, y cuando lo haga, nada será igual que antes. En Madrid, Gabriel revisa su reloj con indiferencia. No hay llamadas perdidas que lo alteren, no hay mensajes que despierten su conciencia. María lo observa, percibiendo esa frialdad que tanto la atrae como la inquieta, sin saber que en Toledo acaba de nacer el hijo que él ha decidido ignorar. El contraste entre ambos escenarios no podría ser más brutal. Mientras una nueva vida comienza rodeada de esfuerzo y sacrificio, otra se construye sobre mentiras, silencios y una traición que pronto saldrá a la luz. Y aunque todavía nadie lo sabe, las consecuencias de esta noche marcarán para siempre el destino de todos. Al cabo de un momento, la casa de la reina recupera una calma tensa, de esas que no tranquilizan, sino que anuncian la tormenta. Juan duerme en brazos de Begoña, exhausta pero lúcida, consciente de que ese instante de silencio es solo un paréntesis antes de que la realidad vuelva a imponerse con toda su crudeza. Andrés permanece cerca, sin invadir, sin apropiarse de un lugar que sabe que no le pertenece. Observa a Begoña con una mezcla de alivio y desasosiego, porque el nacimiento del niño no ha borrado las sombras, solo las ha hecho más evidentes. En su mirada hay una pregunta que no se atreve a formular, una duda que lo acompaña desde hace meses. Luz termina de recoger el material médico y le dedica a Begoña una sonrisa serena, profesional, pero cargada de afecto. Le recuerda que debe descansar, que el cuerpo necesita recuperarse. Begoña asiente, aunque sabe que el cansancio que siente no es solo físico, sino emocional, acumulado tras demasiadas decepciones. Mientras tanto, en la carretera que conduce de Madrid a Toledo, Gabriel conduce con gesto concentrado, como si el viaje fuera una mera transición logística y no el regreso a una casa que ya no reconoce del todo. No hay prisa en sus movimientos, solo una determinación fría, casi mecánica. Durante el trayecto, repasa mentalmente las conversaciones con María, las promesas implícitas, las miradas cargadas de complicidad. No piensa en Begoña, ni en el hijo que acaba de nacer. Se dice a sí mismo que todo está bajo control, que sabrá manejar la situación cuando llegue el momento. Ese mismo convencimiento es el que empieza a resquebrajarse en cuanto cruza el umbral de la casa de la reina. El ambiente es distinto, denso, cargado de una emoción que no sabe interpretar del todo. Los silencios pesan más que las palabras, y cada mirada esquiva parece esconder un reproche. Gabriel se dirige directamente a la habitación de Begoña, reclamando su lugar con la seguridad de quien cree que nada ha cambiado realmente. Al verla en la cama, con el bebé a su lado, experimenta una sensación extraña, una mezcla de orgullo y fastidio que no llega a convertirse en emoción genuina. Begoña lo observa en silencio, con una serenidad que no nace de la resignación, sino de una claridad dolorosa. No hay reproches inmediatos, no hay escenas, solo una distancia invisible que se ha instalado entre ambos y que ya no puede disimularse. Andrés, presente en la habitación, siente cómo la tensión se vuelve casi insoportable. Percibe en Gabriel una urgencia que no tiene que ver con el bienestar de Begoña, sino con la necesidad de reafirmarse, de ocupar un espacio que siente amenazado. Gabriel rompe el silencio exigiendo explicaciones, reclamando por qué no se le avisó antes, por qué todo ha ocurrido sin él. Sus palabras suenan huecas, carentes de la emoción que cabría esperar de un padre que acaba de conocer a su hijo. Begoña escucha sin interrumpir, pero por dentro cada frase es una herida nueva. Sabe que nada de lo que diga cambiará la realidad, que las ausencias no se justifican con palabras. Cuando finalmente habla, su voz es firme, cansada, despojada de cualquier esperanza de reconciliación inmediata. Le recuerda que fue buscado, que fue llamado, que simplemente no estaba. No hay acusación explícita, pero la verdad se impone con una contundencia que desarma a Gabriel más de lo que estaría dispuesto a admitir.
Andrés interviene solo lo necesario, intentando calmar los ánimos, consciente de que cualquier chispa puede provocar un estallido. Gabriel, herido en su orgullo, decide entonces tomar una postura más autoritaria, anunciando su intención de llevar a Begoña y al bebé a casa cuanto antes. La reacción de Begoña es inmediata. Con una calma que contrasta con la dureza de sus palabras, deja claro que no está en condiciones de marcharse, que necesita quedarse, recuperarse, sentirse segura. Es una petición sencilla, pero cargada de significado. Esa negativa golpea a Gabriel con fuerza, no porque le preocupe la salud de Begoña, sino porque percibe en ella un desafío directo a su autoridad. En ese instante, su mirada se vuelve más dura, más calculadora. Para evitar un conflicto mayor, Damián interviene, ofreciendo una solución intermedia que, aunque no satisface a nadie del todo, permite contener la situación. Accede a que Gabriel pase la noche en la casa, asignándole una habitación, con la esperanza de que el tiempo apacigüe los ánimos. La decisión no pasa desapercibida para Andrés, que entiende perfectamente el riesgo que supone permitir a Gabriel quedarse. Sin embargo, también sabe que oponerse abiertamente solo agravaría el enfrentamiento. Mientras tanto, en otra parte de la casa, el resto de los habitantes percibe la tensión sin conocer aún todos los detalles. Los pasillos se llenan de susurros, de miradas cómplices, de intuiciones que pronto se convertirán en certezas incómodas. Lejos de allí, María despierta en la habitación del hotel con una sensación de inquietud difícil de explicar. El espacio que la noche anterior parecía refugio ahora se siente vacío. Intuye que algo ha ocurrido, aunque aún no conoce el alcance de sus consecuencias. Intenta llamar a Gabriel, pero no obtiene respuesta inmediata. Esa ausencia, tan similar a la que él ha impuesto a otros, despierta en ella una inquietud que no logra sofocar. Por primera vez, se pregunta si realmente controla la situación o si, en realidad, es una pieza más en un juego que la supera. De vuelta en Toledo, Begoña observa a su hijo dormir, aferrándose a la certeza de que, pase lo que pase, él será su prioridad. Siente miedo, sí, pero también una determinación nueva, más sólida, nacida del dolor y la lucidez. Andrés la observa desde la puerta, consciente de que su papel es cada vez más ambiguo, más peligroso para todos. Aún así, no puede marcharse. Hay algo en esa escena, en esa madre y su hijo, que lo ata de una forma que no logra romper. Y así, mientras la noche avanza, las piezas se recolocan silenciosamente. La llegada de Juan no ha traído la paz que algunos esperaban, sino una verdad imposible de ignorar. La familia de la reina se enfrenta a un nuevo equilibrio frágil, construido sobre secretos, decisiones tardías y una traición que pronto saldrá a la luz. Mientras la casa de la reina intenta recomponerse tras una noche marcada por el nacimiento de Juan y la llegada tardía de Gabriel, en otro punto de Toledo se gesta una traición silenciosa, mucho más calculada y quizá igual de devastadora. Pablo Salazar observa los informes financieros extendidos sobre su escritorio con una determinación fría, consciente de que ha llegado el momento de actuar por su cuenta. Durante demasiado tiempo ha esperado directrices que nunca llegaban, decisiones que Gabriel prometía tomar y que siempre quedaban en suspenso. La paciencia de Salazar se ha ido agotando al mismo ritmo que la crisis de la empresa se hacía más evidente, amenazando no solo los números, sino su propio prestigio profesional. Con gesto firme, Pablo decide enviar a Brossard el informe con sus propuestas económicas sin consultar a Gabriel. No lo hace por impulsividad, sino por convicción. Cree, de verdad, que la empresa necesita medidas urgentes y que seguir dependiendo de un abogado cada vez más errático es un riesgo que ya no puede permitirse. Al mismo tiempo, busca a Tasio. La conversación entre ambos no es casual ni superficial. Pablo ve en él algo más que a un trabajador ambicioso. Percibe a alguien que conoce la fábrica desde dentro, que entiende las tensiones reales entre los despachos y la cadena de producción. Hablan de la empresa, de las oportunidades que podrían abrirse si se toman decisiones valientes, pero también de cuestiones familiares que Pablo no suele compartir con facilidad. Ese gesto, aparentemente cercano, refuerza en Tasio la sensación de que está siendo tenido en cuenta de una manera distinta, casi peligrosa. Sin embargo, cada palabra pronunciada en esa charla va construyendo un escenario que Gabriel desconoce por completo. Y esa ignorancia es, precisamente, lo que convierte el movimiento de Salazar en una auténtica traición a ojos del abogado. En cuanto Gabriel se entera de lo ocurrido, la furia estalla sin filtros. Se siente desautorizado, desplazado,
traicionado en un terreno que considera propio. No es solo una cuestión de negocios, sino de poder, de control, de la imagen que quiere proyectar ante todos. El enfrentamiento entre ambos es tenso, cargado de reproches que no siempre se verbalizan. Salazar no se disculpa, explica sus motivos con frialdad, convencido de que ha hecho lo correcto. Esa falta de sumisión es lo que más irrita a Gabriel, que empieza a ver enemigos incluso donde antes había aliados. Mientras tanto, en el interior de la casa de la reina, los conflictos toman una forma distinta, pero no menos inquietante. Manuela observa con creciente preocupación la actitud de Paula, especialmente su cercanía con Eduardo. No se trata solo de celos o de normas domésticas, sino de una intuición profunda de que algo no encaja. Eduardo, con su habitual tono conciliador, intenta restarle importancia al asunto, pero sus palabras no logran tranquilizar a Manuela. Ella percibe en Paula una seguridad que le resulta incómoda, una forma de moverse por la casa que desafía el orden establecido desde hace años. Siguiendo el consejo del chofer, Manuela decide hablar con Digna. No lo hace desde el reproche directo, sino desde una inquietud que mezcla preocupación y desconfianza. Digna, lejos de esquivar el asunto, da la cara por la joven, defendiendo su profesionalidad y su derecho a no ser juzgada sin pruebas. Ese intercambio deja a Manuela con una sensación amarga. No solo siente que ha perdido autoridad, sino que empieza a intuir que la casa de la reina ya no es el espacio controlado que solía ser. Todo parece estar cambiando demasiado rápido. Buscando desahogo, Manuela acude a Claudia. Necesita hablar, ordenar sus pensamientos, compartir la incomodidad que le genera la situación. Sin embargo, Claudia apenas logra prestarle atención. Su mente está en otra parte, más pendiente de Salva y de sus propios dilemas emocionales. Esa falta de escucha profundiza la sensación de aislamiento de Manuela, que empieza a comprender que sus problemas ya no son prioritarios para nadie. Es una soledad silenciosa, difícil de explicar, que se instala poco a poco en su rutina diaria. En paralelo, Miguel atraviesa su propia crisis. El rechazo de su artículo médico lo golpea con una dureza inesperada. No es solo una cuestión profesional, sino una herida directa a su vocación, a la idea que tiene de sí mismo como médico y como persona. La crítica sobre la falta de sensibilidad en su texto resuena en su cabeza como una acusación personal. Miguel se pregunta si realmente está hecho para ese camino, si vale la pena seguir luchando en un entorno que parece no comprenderlo. Mabel, al verlo hundido, intenta levantarlo con palabras de ánimo que nacen del cariño y la complicidad fraterna. Le recuerda todo lo que ha conseguido, el esfuerzo que ha invertido, el talento que posee. Pero Miguel apenas logra escucharla, atrapado en una espiral de dudas. Esa conversación, cargada de frustración y afecto, deja al descubierto una herida más profunda. El miedo a fracasar, a no estar a la altura de las expectativas propias y ajenas. Miguel se siente cansado, sin fuerzas para seguir peleando contra un sistema que no parece valorar lo que él puede ofrecer. Mientras tanto, Pablo y Nieves deciden regalarse un momento de intimidad, un intento desesperado de escapar de la presión constante que los rodea. Durante unos instantes, logran olvidarse de la empresa, de los conflictos, de las decisiones difíciles. Pero la tranquilidad dura poco. Una llamada irrumpe de manera abrupta, trayendo consigo ecos del pasado que creían enterrado. El rostro de Pablo cambia al escuchar la voz al otro lado de la línea, y Nieves percibe de inmediato que algo grave acaba de activarse. Esa llamada amenaza con desestabilizar el frágil equilibrio que han construido, recordándoles que las decisiones del pasado siempre encuentran la forma de volver. Y mientras cada uno enfrenta sus propios fantasmas, una verdad se abre paso lentamente. Nada de lo que ocurre es aislado. Las traiciones empresariales, los conflictos domésticos y las crisis personales se entrelazan en un mismo tejido de tensiones que empieza a asfixiar a todos. En el centro de ese entramado, la figura de Gabriel se vuelve cada vez más inestable, rodeada de enemigos visibles e invisibles. Y aunque aún no lo sabe, las consecuencias de sus ausencias, de sus silencios y de sus traiciones están a punto de alcanzarlo con una fuerza que ya no podrá controlar. Unas horas más tarde, la casa de la reina amanece envuelta en una quietud engañosa, de esas que no anuncian descanso sino vigilancia. Begoña despierta sobresaltada por el más leve movimiento de Juan, y en ese gesto automático de protección descubre que su vida ya gira en torno a un eje nuevo, inamovible, que no admite negociaciones. El cansancio se le acumula en los hombros como una carga antigua, pero la lucidez permanece intacta.
Sabe que cada decisión que tome a partir de ahora tendrá consecuencias directas sobre su hijo, y esa certeza la vuelve más firme, menos dispuesta a ceder ante presiones que antes habría soportado en silencio. Gabriel, instalado en una habitación que no siente como propia, recorre la casa con una incomodidad creciente. Todo le resulta ajeno, incluso hostil. Percibe las miradas contenidas, los silencios que se alargan cuando entra en una estancia, la sensación de que algo se mueve a sus espaldas sin que él pueda controlarlo. Ese desasosiego se transforma en irritación cuando descubre que Begoña ha decidido quedarse. La idea de no imponer su voluntad lo descoloca, porque interpreta esa elección como un cuestionamiento directo de su autoridad. Y, para alguien como él, el control no es negociable. En ese clima tenso, el encuentro entre Begoña y María se vuelve inevitable. María aparece en la casa con una seguridad estudiada, consciente de que su presencia no es bienvenida, pero también convencida de que tiene derecho a estar allí. El cruce de miradas entre ambas es inmediato, cargado de una hostilidad contenida durante demasiado tiempo. Cuando María se acerca al bebé sin pedir permiso, la reacción de Begoña es instintiva, casi visceral. Siente que le arrebatan algo sagrado, algo que todavía está aprendiendo a proteger. Su voz, firme y cortante, rompe el aire con una claridad que no deja margen para la ambigüedad. María se sorprende ante esa respuesta. No esperaba tanta dureza, tanta determinación en una mujer que siempre había percibido como vulnerable. Ese choque revela una verdad incómoda. Begoña ya no es la misma, y el nacimiento de Juan ha despertado una fuerza que María no sabe cómo manejar. El enfrentamiento no necesita gritos para ser devastador. Cada palabra, cada silencio, cada gesto medido se convierte en una acusación implícita. María se defiende con ironía, con una frialdad que intenta ocultar su incomodidad, pero en el fondo sabe que ha cruzado un límite. Andrés presencia la escena desde la distancia, con una mezcla de rabia y tristeza. Ver a María allí, tan cerca de Begoña y del bebé, confirma sospechas que llevaba tiempo evitando. Siente que el espacio que él intenta proteger se ve constantemente amenazado por decisiones ajenas. Damián, informado del incidente, comprende que la convivencia se ha vuelto insostenible. La casa, que siempre había sido símbolo de poder y orden, ahora se le presenta como un campo minado emocional. Cada habitación encierra un conflicto, cada pasillo guarda una tensión no resuelta. Es entonces cuando entra en juego el informe de Ángel Ruiz. Los documentos llegan a manos de Andrés con la frialdad de una verdad escrita, incontestable. Fotografías claras, precisas, que no dejan espacio para interpretaciones benévolas. Gabriel y María, juntos, en actitudes que no admiten excusas. Andrés siente un nudo en el estómago al observarlas. No se trata solo de confirmar una infidelidad, sino de entender la magnitud de la traición. Cada imagen es una prueba de las ausencias, de las mentiras, de las decisiones que han llevado a Begoña a atravesar sola uno de los momentos más importantes de su vida. Damián, al ver el informe, experimenta una mezcla amarga de decepción y culpa. Durante años ha intentado mantener la fachada de control, creer que podía manejar los conflictos familiares con autoridad y silencio. Ahora entiende que ha permitido que el veneno se extienda demasiado. La revelación de la relación entre Gabriel y María no es solo un escándalo íntimo, sino una amenaza directa al equilibrio de la familia. Damián percibe con claridad que Gabriel ya no es un problema aislado, sino un factor de desestabilización que pone en riesgo todo lo que ha construido. Mientras tanto, Begoña ignora aún la existencia del informe, pero siente en el ambiente un cambio sutil, una tensión distinta. Su intuición, afinada por meses de decepciones, le dice que algo importante está a punto de salir a la luz, algo que confirmará los miedos que ha intentado reprimir. Gabriel, ajeno todavía a la magnitud de lo que se avecina, se mueve por la casa con una mezcla de desafío y cautela. Percibe que Andrés y Damián lo observan de otra manera, como si ya supieran algo que él ignora. Esa sensación lo irrita, lo pone a la defensiva. En su interior, empieza a germinar una inquietud peligrosa. Por primera vez desde que llegó a Toledo, Gabriel siente que el terreno bajo sus pies no es firme. Las alianzas se resquebrajan, las miradas se vuelven inquisitivas y el control que creía absoluto comienza a escapársele. La noche cae sobre la casa de la reina con un peso insoportable. Cada uno se encierra en sus pensamientos, consciente de que el día siguiente traerá enfrentamientos inevitables. Las verdades ocultas ya no pueden permanecer en la sombra, y el nacimiento de Juan ha actuado como catalizador de una crisis largamente anunciada. Nada volverá a ser como antes.
Y aunque algunos aún intenten aferrarse a la apariencia de normalidad, la traición ha dejado una herida abierta que empieza a supurar, amenazando con arrasar con todo a su paso. Precisamente en ese instante en que la noche parece asentarse definitivamente sobre la casa de la reina, Andrés y Damián se quedan a solas con el peso del informe de Ángel Ruiz entre las manos. No hay necesidad de palabras. Las fotografías hablan por sí solas y, en ese silencio espeso, ambos comprenden que la traición ya no es una sospecha, sino una realidad incontestable. Damián se deja caer en su sillón con un gesto cansado, como si de pronto los años le hubieran caído encima con una crudeza inesperada. Durante décadas ha protegido el apellido, ha sostenido la autoridad familiar a base de decisiones duras, convencido de que el orden se imponía con firmeza. Ahora, esa convicción se le desmorona lentamente. Andrés, de pie frente a él, siente una rabia contenida que le recorre el cuerpo. No solo por lo que Gabriel ha hecho, sino por todo lo que ha provocado. La imagen de Begoña dando a luz sola, mientras su marido se refugiaba en una habitación de hotel con María, se clava en su mente como una herida abierta. En ese momento, Andrés comprende que ya no puede seguir mirando hacia otro lado. La traición de Gabriel no es solo una cuestión moral, sino una amenaza directa a la estabilidad emocional de Begoña y al futuro de ese niño que acaba de llegar al mundo. Y eso es algo que no está dispuesto a tolerar. Damián, con la voz grave, admite finalmente lo que llevaba tiempo negándose a aceptar. Gabriel ha cruzado límites que no tienen vuelta atrás. No se trata únicamente de una infidelidad, sino de un patrón de manipulación, de ausencias calculadas y de un desprecio peligroso por las consecuencias de sus actos. Mientras tanto, Begoña permanece ajena a esa conversación decisiva. Sentada en la habitación, con Juan dormido sobre su pecho, observa el lento subir y bajar de su respiración. En ese gesto tan simple encuentra una paz frágil, una calma que sabe temporal, pero que necesita aferrarse para no derrumbarse. Sus pensamientos viajan inevitablemente hacia Gabriel. No hay ya idealización, solo preguntas sin respuesta. Se pregunta qué clase de padre será para su hijo, si será capaz de anteponer algo más que sus propios intereses. Y, por primera vez, se permite considerar la posibilidad de no depender de él para seguir adelante. María, en otra parte de la casa, intuye que algo se ha roto definitivamente. La tensión en el ambiente es demasiado evidente como para ignorarla. Percibe miradas esquivas, silencios cargados de juicio, y empieza a entender que su presencia ya no es un secreto a medias, sino una verdad a punto de estallar. Esa certeza la inquieta más de lo que está dispuesta a admitir. Durante mucho tiempo se ha movido con soltura en zonas grises, convencida de que siempre encontraría una salida. Ahora, por primera vez, siente que el suelo se vuelve resbaladizo bajo sus pies. Gabriel, por su parte, comienza a notar el cerco cerrarse. La actitud distante de Damián, la mirada acusadora de Andrés, la frialdad que encuentra incluso en los pasillos, todo le indica que algo ha cambiado. Intenta mantener su compostura, pero una inquietud profunda empieza a filtrarse en sus gestos. En su interior, se debate entre la arrogancia y el miedo. Una parte de él sigue creyendo que podrá manejar la situación, imponer su versión de los hechos, minimizar el daño. Pero otra, más lúcida y más oscura, reconoce que esta vez ha ido demasiado lejos. Cuando finalmente se queda solo, Gabriel siente una soledad distinta, más amenazante que cualquier reproche directo. Es la soledad del que empieza a perder el control, del que percibe que las piezas del tablero ya no responden a sus movimientos. La noche avanza y, con ella, la certeza de que el amanecer traerá enfrentamientos inevitables. Andrés y Damián saben que no pueden seguir postergando la verdad. Begoña, aunque aún no conozca todos los detalles, ya ha empezado a construir una coraza emocional para protegerse a sí misma y a su hijo. El nacimiento de Juan, lejos de unir a la familia, ha actuado como un espejo implacable que refleja las grietas ocultas durante demasiado tiempo. La traición de Gabriel y María ha encendido una mecha que amenaza con hacerlo estallar todo. Y así, con la casa sumida en un silencio cargado de presagios, el capítulo se cierra dejando claro que nada volverá a ser igual. Las máscaras han comenzado a caer, las alianzas se tambalean y el futuro de los de la reina pende de decisiones que ya no pueden aplazarse. Ese mismo amanecer, cuando la casa de la reina comienza a llenarse de una luz gris y apagada, Begoña permanece despierta. Juan duerme plácidamente, ajeno a la tensión que se respira tras las paredes, y ella aprovecha ese silencio para pensar con una claridad que no había tenido hasta ahora. No es serenidad lo que siente,
sino una determinación naciente. Por primera vez, Begoña entiende que quedarse en la mansión no es una concesión ni un gesto de debilidad, sino una decisión consciente. Allí puede proteger a su hijo, rodearse de apoyos reales y, sobre todo, no ceder ante la presión de un marido que ha demostrado no estar a la altura del momento más importante de sus vidas. Andrés percibe ese cambio en ella sin necesidad de palabras. La observa moverse con cuidado, pero con una firmeza nueva, como si el parto hubiera cerrado una etapa y abierto otra completamente distinta. En silencio, se compromete a estar presente, a no abandonar ese espacio frágil que Gabriel ha descuidado. Mientras tanto, Damián decide que ya no puede seguir actuando como mediador pasivo. La noche anterior ha sido demasiado reveladora. Busca a Gabriel con una frialdad que no deja lugar a interpretaciones amables. La conversación entre ambos es tensa desde el primer instante, cargada de reproches no dichos. Damián le deja claro que su comportamiento ha tenido consecuencias irreversibles. No se trata solo de una cuestión familiar, sino de una responsabilidad moral que Gabriel ha eludido de forma consciente. La ausencia durante el parto, la mentira, la relación paralela, todo se acumula en un balance imposible de ignorar. Gabriel reacciona a la defensiva, minimizando, justificándose, intentando reconducir la conversación hacia el terreno que mejor domina, el de la razón fría y el cálculo. Pero esa estrategia ya no funciona. Damián no discute, no eleva la voz, simplemente expone los hechos con una contundencia que desarma. Esa actitud desconcierta a Gabriel más que cualquier grito. Empieza a comprender que la indulgencia de su tío se ha agotado. Que, por primera vez, no será protegido automáticamente por el apellido ni por su posición. En otra parte de la casa, María experimenta el aislamiento de forma casi física. Nadie la enfrenta directamente, pero nadie la incluye. Las conversaciones se interrumpen cuando entra en una estancia, las miradas se vuelven esquivas. Es una exclusión silenciosa, mucho más cruel que un reproche abierto. María intenta mantener la compostura, convencida de que aún puede reconducir la situación. Sin embargo, la frialdad del entorno le revela una verdad incómoda. Ya no controla el relato. La historia que empieza a imponerse no es la suya, y eso la descoloca profundamente. Andrés, al cruzarse con ella, no disimula su distancia. No hay enfrentamiento directo, pero tampoco cortesía. Para él, María ya no es solo una figura incómoda, sino la materialización de una traición que ha puesto en riesgo a Begoña y a su hijo. Ese clima enrarecido alcanza también a Gabriel, que empieza a sentir el peso de cada paso que da por la casa. Ya no es el hombre seguro de sí mismo que llegó reclamando su lugar como padre. Ahora se mueve con cautela, consciente de que cualquier gesto puede interpretarse como una provocación. Begoña, desde su habitación, percibe ese cambio sin necesidad de verlo. Hay algo en el ambiente que le confirma que no está sola, que su decisión de quedarse ha sido entendida como un acto de dignidad y no como un desafío caprichoso. En un momento de calma, Andrés se acerca para interesarse por ella y por el bebé. No hay grandes palabras, solo una presencia constante que resulta más elocuente que cualquier promesa. Begoña agradece ese apoyo silencioso, sabiendo que es genuino y desinteresado. La mañana avanza y con ella la certeza de que las dinámicas familiares han cambiado para siempre. Damián empieza a trazar mentalmente nuevas líneas de autoridad, nuevas reglas que ya no giran en torno a proteger a Gabriel a cualquier precio. Gabriel, por su parte, comienza a intuir que su margen de maniobra se reduce peligrosamente. La casa de la reina, que siempre había sido un bastión, se convierte ahora en un espacio hostil donde sus errores se reflejan sin filtros. Y así, mientras Juan duerme ajeno a todo, los adultos a su alrededor se ven obligados a enfrentar las consecuencias de sus actos. La traición ha dejado de ser un secreto incómodo para transformarse en el eje sobre el que giran todas las decisiones. El equilibrio se ha roto definitivamente, y aunque aún queda una última verdad por estallar, todos saben que el desenlace está cada vez más cerca. Precisamente en ese instante en que la casa de la reina parece haberse acostumbrado a la tensión, Begoña siente que algo dentro de ella termina de encajar. No es una revelación repentina, sino la conclusión lógica de todo lo vivido. La traición, las ausencias, las medias verdades y el nacimiento de Juan han trazado un camino del que ya no puede desviarse. Con el bebé en brazos, recorre mentalmente cada concesión que hizo en el pasado, cada silencio impuesto, cada vez que decidió esperar a que Gabriel reaccionara. Ahora comprende que esa espera no solo fue inútil, sino peligrosa.
Su prioridad ya no es salvar un matrimonio herido, sino proteger una vida que depende exclusivamente de ella. En el otro extremo de la casa, Gabriel siente cómo el cerco se cierra definitivamente. Las miradas ya no disimulan, los silencios no son neutrales. Todo indica que la verdad ha dejado de ser un secreto compartido entre unos pocos para convertirse en un hecho asumido por todos. Cuando intenta imponer su presencia, reclamar explicaciones o recuperar terreno, se encuentra con un muro invisible. Damián ya no actúa como escudo. Andrés ya no es complaciente. Incluso los espacios físicos parecen rechazarlo, como si la casa misma lo hubiera expulsado emocionalmente. Damián observa ese derrumbe con una mezcla de firmeza y tristeza. No hay satisfacción en su decisión, solo la certeza amarga de que ha llegado tarde. Durante demasiado tiempo permitió que Gabriel cruzara límites bajo el pretexto del apellido, de la ambición, del talento. Ahora entiende que esa permisividad ha tenido un coste demasiado alto. En una conversación final, sin testigos ni estridencias, Damián marca una línea clara. No hay amenazas ni castigos explícitos, pero sí un mensaje contundente. La confianza se ha roto y ya no habrá protección automática. Gabriel, por primera vez, no tiene argumentos con los que defenderse. María, consciente de que su nombre ya circula asociado a la traición, empieza a prepararse para una retirada estratégica. El entorno le ha dejado claro que su presencia no es tolerada y que insistir solo agravaría el rechazo. La mujer segura que llegó creyendo tener el control empieza a entender que ha sido utilizada y expuesta al mismo tiempo. Ese reconocimiento no la libera del peso de la culpa, pero sí la enfrenta a una realidad incómoda. Su relación con Gabriel no tenía cimientos sólidos, solo coincidencias oportunas y silencios cómplices. Ahora, sin refugio ni aliados, su figura queda suspendida en un limbo incómodo. Andrés, mientras tanto, observa todo desde una distancia prudente. No busca protagonismo ni recompensas. Su papel ha sido estar, sostener, proteger cuando otros fallaron. Ver a Begoña firme, consciente de su fuerza, le confirma que su apoyo no ha sido en vano. Cuando finalmente se acerca a ella, no lo hace para influir, sino para acompañar. Begoña le agradece con una mirada que lo dice todo. No necesita promesas ni palabras grandilocuentes. Sabe quién ha estado presente cuando más lo necesitaba. La casa de la reina, testigo de generaciones de poder y silencios impuestos, queda marcada por este punto de inflexión. El nacimiento de Juan no ha unido a la familia, pero sí ha revelado con crudeza quiénes son capaces de asumir responsabilidades y quiénes no. Gabriel se queda solo con las consecuencias de sus decisiones. Por primera vez, sin excusas válidas, sin respaldo incondicional, sin el control que siempre creyó tener. La libertad que defendía se transforma en aislamiento, y la ambición en una carga difícil de sostener. Begoña, en cambio, mira al futuro con miedo, pero también con una determinación serena. Sabe que el camino será difícil, que las heridas no se cierran de un día para otro. Pero también sabe que ha recuperado algo fundamental, la capacidad de decidir por sí misma. Así se cierra el capítulo 482 de Sueños de Libertad, con las máscaras definitivamente caídas, las traiciones al descubierto y un nuevo orden que empieza a dibujarse entre ruinas emocionales. Nada volverá a ser igual en la casa de la reina, porque la verdad, una vez revelada, ya no admite marcha atrás.